Este viernes parte desde Aragón un nuevo cargamento de ayuda humanitaria rumbo a los campamentos de refugiados saharauis. 12 toneladas recolectadas entre diferentes colectivos aragoneses llegarán en unos días a uno de los lugares más inhóspitos y olvidados del mundo. A lo largo del año solemos enviar 4 o 5 contenedores, este es uno de ellos, que principalmente lo que lleva son materiales de primera necesidad, como alimentación sobre todo, kit de menaje, kit de emergencia de higiene y luego material también de campaña y de refugio, alguna tienda de campaña, colchones que han sido donados a través del Instituto Aragonés de la Juventud. Cerca de 200.000 personas sobreviven en medio del desierto argelino gracias a la ayuda humanitaria que envían países como España. La crisis económica en Europa y los recortes en cooperación están poniendo en peligro la salud y supervivencia de este pueblo que desde 1975 espera regresar a su tierra, ocupada por Marruecos. Bueno, pues por un lado la situación en los campamentos sigue siendo como lo era hace unos años y cabe un poquito peor porque al final esta crisis mundial que sufrimos todo en los países empobrecidos y en las zonas empobrecidas todavía más. Lo que ocurre es que esta crisis que nos afecta a todos ha provocado que las donaciones, la comunidad internacional, cada vez haya menos alimentos y menos material que llega a los campamentos. Esta semana ha viajado un grupo de 30 personas a los campamentos de refugiados para protestar por la medida tomada por el Ministerio de Exteriores de repatriar a todos los cooperantes españoles, aludiendo que corrían un alto riesgo de secuestro. 2 aragoneses forman parte de esta expedición en representación de las asociaciones de amigos del pueblo saharaui en la comunidad.